¿sí? Que ustedes han venido desarrollando. ¿Qué nos dice el libro? Calculo a partir de P, ¿cierto? También incluyendo un I y un N, ¿sí? Tiene un nombre que recordemos, puede ser un poco enredado. Lo importante es P a partir de A partir de P. Nombres complejos nos confunden. ¿Qué sí es importante saber? Que la fórmula es el cálculo de P a partir de A o de A a partir de P, ¿sí? Recuerden la fórmula, que es lo importante. Y sepan que si abreviamos, lo que se está abreviando es este pedacito de acá, ¿cierto? Siempre lo que no es una cantidad económica. Este pedacito de acá es lo que el libro les abrevia y de esa manera pueden desarrollar la lectura de una manera más fluida, sabiendo que esto es la representación de un valor presente, donde se tiene una cantidad económica que es A y el factor o el pedacito que está abreviado, lo que hace es dar el cálculo de P a partir de A. ¿Listo? En Excel, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para comprobar o las funciones que nos sirven para comprobar? En Excel tenemos valor presente, que es present value, si lo tienen en inglés, ¿sí? O VA, que es valor actual, y en inglés también para el pago, o sea, para la anualidad, se conoce como pago. En español, la fórmula en Excel, la función en Excel es pago, y en inglés es payment, o su abreviación PMT. ¿Listo? Ahora bien, vamos a pasar a expandir un poco esa deducción que encontramos la clase pasada, ¿sí? Entonces, mire, la clase pasada entonces dijimos que podíamos calcular ese valor presente, y lo vimos hace un momento, como A multiplicado por 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N, ¿sí? Y recordemos que esto tenía una naturaleza, esto viene de algún lugar. Esto lo calculamos sabiendo que lo que teníamos en ese momento era una serie geométrica, ¿sí? Esa serie geométrica, que en realidad lo que nos va a dar es el valor presente, tenía una forma donde estaba A multiplicado por 1 sobre 1 más I, más 1 sobre 1 más I a la 2, más 1 sobre 1 más I a la N, ¿cierto? Hasta ahí, todo muy normal. Cuando dijimos que esto era una serie geométrica es porque encontramos que, recuerden, en la serie geométrica tenemos A por r a la 0 más r a la 1 más r a la n, ¿sí? Esta es una serie geométrica donde hay n más 1 posiciones, acuérdense de eso, porque n es el exponente que está en el último término, ¿sí? Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta, cuando la serie es indefinida o está hasta infinito, pues, uno, si la serie diverge, entonces, que sea hasta n o hasta n más 1 nos da lo mismo, es decir, infinito. Y si la serie converge, que es cuando valor absoluto de r es menor que 1, de igual forma, que sea hasta n o hasta n menos 1, si es indefinida, pues no nos va a afectar demasiado. Pero que sí es importante, en esta, la nuestra, ¿sí? Dijimos que esta era una serie geométrica donde A era igual a sobre 1 más I, ¿cierto? Y que R era 1 sobre 1 más I. De esa forma las cosas funcionan, ¿sí? Aquí acuérdense que entonces A es una constante y R es igual a la razón, ¿cierto? Ahora bien, la suma parcial de la serie geométrica está en un n definido. Dijimos, esa suma parcial de la serie era igual a por 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Y eso existe siempre que r sea distinto de 1. Miremos la nuestra. La nuestra, entonces, dijimos, lo que estamos calculando es el valor presente, y ese es el valor presente de exactamente lo mismo que la serie geométrica, ¿sí? Teníamos que era A es A sobre 1 más I,
¿cierto? Y 1 menos R a la n más 1, en la práctica sería 1 menos R, que dijimos es 1 sobre 1 más I, ¿cierto? A la, ojo con esto, nuestra serie aquí hasta arriba llega hasta n, ¿cierto? Tengan cuidado con eso. Pero cuando factorizamos para que nos quede de esta forma A, en realidad por dentro va a quedar afuera A sobre 1 más I, y acá 1 más 1 sobre 1 más I, que era el que estaba a la 2, más el último queda 1 sobre 1 más I a la n menos 1. Ojo con eso. Entonces, acá es n menos 1. En la otra, en la normalita, es hasta n, ¿cierto? Si cuando es hasta n llega hasta n más 1, cuando es hasta n menos 1 llega hasta n nomás. Entonces acá es hasta n. Y ojo con eso que dice ahí. De pronto alguien va a decir, profe, el exponente está en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces aquí debería estar el exponente y cierro. Sin embargo, pues 1 a la n es el mismo 1, entonces nos da lo mismo y evitamos un poquito de paréntesis dejándola así, a la n. ¿Listo? Sobre 1 menos 1 sobre 1 más, que es nuestro R. Y hasta ahí todo está normal, ¿sí? Entonces ahora piensen en lo siguiente, ¿sí? Si para la serie geométrica normalita le calculamos el límite cuando n tendía a infinito de esa suma, y ese era igual a ¿qué? Dijimos, era igual a sobre 1 menos R, ¿cierto? Siempre que el valor absoluto de R sea menor que 1, ¿cierto? Porque ¿qué pasa en ese caso? Si el valor absoluto de R es menor que 1. Si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces recordemos que lo que sucede es que este término que tenemos acá, este que está acá, R a la n más 1, va a ser un número que está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, ese número decimal, al irlo multiplicando hasta un n que tiende a infinito, pues se va a hacer muy pequeño. Se hace tan pequeño como que, se vuelve cero. Y si eso se vuelve cero, entonces me queda a por 1, que en conclusión es a. ¿Listo? Hasta ahí normal. Pero pasa lo mismo con la otra, porque también es una serie geométrica. Entonces, miren, si calculamos, no vamos a calcular el valor presente, sino vamos a calcular el valor presente para un flujo de efectivo donde n tiende a infinito. Si ese flujo de efectivo tiende a infinito, entonces, ¿qué va a suceder? Es como calcularle el límite cuando n tiende a infinito a lo que tenemos arriba, ¿sí? Que sería, lo voy a volver a copiar acá, es el límite cuando n tiende a infinito de a sobre 1 más i, ¿cierto? Por 1 menos 1 sobre 1 más i, todo a la n sobre 1 menos 1 sobre 1 más i. ¿Listo? Y miremos entonces, ¿dónde está R? Voy a hacer algo aquí raro. Pero R, ¿cuál es? Pues aquí está R, ¿cierto? Ese es nuestro R, ¿sí? Al hacer eso, entonces, espérenme, ¿alguien me está preguntando algo? Listo. Entonces, observemos acá. Entonces, R. Como N es el que tiene infinito, ojo con eso, no R, pilas con eso. Entonces, R lo tenemos acá, ¿cierto? Que es este mismo R que está acá, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. Vamos a cambiar el color para que no se me vayan a confundir. Entonces, miren, el principio es el mismo, ¿sí? Imagínense que nuestro R, ¿sí? Puede ser un número mayor que 1. Si es un número mayor que 1, entonces, ¿qué hacemos para que ese R, que es 1 sobre 1 más i, sea mayor que 1?
¿Qué tiene que pasar con I? Rápido en el Q&A. 5 segundos. ¿Y tiene que ser qué? Para que ese número sea mayor que 1. ¿Y tiene que ser qué? Para que ese número 1 sobre 1 más I sea mayor que 1. Perfecto. Puede ser un número negativo eventualmente, ¿sí? Pero es un número negativo entre 0 y 1, que no puede ser 1, sino no es una determinación, ¿cierto? Eh, lo importante es que, o puede ser, si ustedes se dan cuenta, no puede ser 0, ¿sí? Porque si es 0, nos da exactamente el 1. ¿Listo? Entonces, tiene que tener algún valor, ¿sí? Y si nos da un número mayor que 1, entonces imagínense, un número que esté mayor que 1, para un i que está entre 0 y 1, que es un número negativo, hace que el número nos dé mayor que 1, y si multiplico ese número mayor que 1 varias veces por sí mismo, r a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hasta la n, pues nos da un número muy grande. Y 1 menos un número muy grande, pues en la práctica sigue siendo un número muy grande. Entonces, conclusión, cumple el criterio de la serie geométrica. No tiene que ser mayor que 1. Ahora pensemos, la serie geométrica nos decía valor absoluto de R menor que 1, ¿cierto? Eso se traduce en valor absoluto de 1 sobre 1 más I, ¿cierto? Y si valor absoluto de 1 sobre 1 más I tiene que ser menor que 1, entonces, ¿qué necesitamos de nuestro I para que eso se cumpla? 1 sobre 1 más I, para que eso sea menor que 1, tiene que ser que 1 sobre 1 más I nos dio un número más pequeño que 1, evidentemente. ¿Cuál valor debe tener I? Entonces, rápido en el Q&A, todos. ¿Y cuánto tiene que ser para que 1 sobre 1 más I sea menor que 1? Eso nos da que I tiene que ser ¿cuánto? Rápidamente. ¿Y cuánto tiene que ser? Tengo una respuesta, dos respuestas, tres respuestas. Rápido, rápido, rápido. Todos respondan. 4, 5. Nos quedan 3 segundos. 3, 2, 1. Se cierran las encuestas. Entonces, miren, simplemente para que esto sea menor que 1, pues evidentemente el número de abajo tiene que ser más grande. Y para que el número de abajo sea más grande, más que 1, porque si es 1 sobre 1, pues ya me da 1. Entonces, para que eso sea menor que 1, y simplemente debe adoptar algún valor mayor que 0, ¿cierto? Entonces, si es 0 no me sirve. Ojo con eso, porque me da 1 sobre 1. Tiene que ser mayor que 1 y ya. ¿Listo? Perdón, mayor que 0, perdón. Muy bien, gracias Andrea, mayor que 0. Entonces, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Profe, estás diciendo una cosa y escribiendo otra. Entonces, evidentemente, con un valor de i mayor que 0, ya tenemos que la fracción nos da un número menor que 1. Pero, ¿en qué se traduce un i mayor que 0? En que el interés exista. ¿Listo? Simplemente eso, en que el interés exista. Conclusión, para que la equivalencia me calcule la suma hasta el infinito, tiene que haber algún interés, ¿sí? Si no hay interés, entonces no hay suma hasta infinito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acuérdense siempre de eso, ¿sí? Si hay interés, es decir, si es mayor que 0, entonces valor absoluto de 1 sobre 1 más i es menor que 1. Conclusión, esto tiene un límite, ¿sí? Y si eso tiene un límite en esa situación, entonces miremos ahora cuál es ese límite. Ahora repasemos. Dijimos que aquí R, valor absoluto de R va a ser menor que 1 siempre que el interés exista. Entonces, si existe un interés, este número que está acá, R, va a ser un número decimal que al multiplicarlo, ¿sí? Va a hacerse cada vez más pequeño. Acuérdense siempre,
0,5 al cuadrado 0,25, nuevamente multiplicado 0,125, y así se va haciendo cada vez más pequeñito. Conclusión, eso que tenemos ahí, conforme n tiende a infinito, este pedacito de acá, todo el pedazo va a convertirse en 0. ¿Listo? Y si eso se convierte en 0, entonces, ¿en qué se convierte nuestra ecuación? Nuestra ecuación se va a transformar un poquito, pero se va a transformar en esas ecuaciones bonitas, organizadas, que les gustan a ustedes y sencillas de aprender. Entonces, ese p cuando n tiende a infinito va a ser simplemente a sobre 1 más i, ¿cierto? Por, ¿qué sobrevivió del paréntesis? Pues está 1 menos 0. Entonces, por 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más i, ¿cuánto es? Común denominador, 1 más i. 1 más i, ¿cierto? 1 más i sobre 1, entonces 1 más i. Y a eso le restamos 1 más i sobre 1 más i, 1 por 1, 1. Entonces esto queda así. ¿Quién se va de acá? El 1 y el 1 de acá. Y esto se resume en a por 1, a sobre 1 más i sobre, de aquí ¿quién sobrevivió? Solo el i sobre 1 más i. Esto es lo mismo que esto. Conclusión, esto nos da a sobre i. Entonces, el valor presente cuando n tiende a infinito es igual a sobre i. Siempre que, recuérdenlo, el valor absoluto de 1 sobre 1 más i sea menor que 1, que es lo mismo que decir i mayor que 0, o decir el interés existe, ¿sí? El interés existe. Y lo otro es que, acuérdense, en principio había un criterio de definición, ¿cierto? Que hay que respetarlo. Y era que R tiene que ser distinto de 1. Aquí también hay que respetarlo. Entonces, si bien respetamos el criterio de convergencia, hay que respetar el criterio de definición, porque de allá venimos, de algo que existe a lo que le calculamos el límite. Entonces, lo que tenemos que decir es 1 sobre 1 más i tiene que ser distinto de 1. ¿Listo? Conclusión, el interés tiene que existir. Conclusión, la próxima vez que les pregunte, calculen cuál es el valor presente de un flujo de efectivo donde tenemos inicialmente un desembolso en el periodo 1, flujos de desembolso exactamente iguales todos, hasta un periodo enésimo que es igual al infinito, donde periodo a periodo todo, cada uno se repite, el valor presente un periodo atrás de que aparezca el primer desembolso va a ser igual a ¿qué? A sobre i. ¿Listo? Es muy sencilla. Entonces, ¿qué tengo que aprenderme? Y no se les olvide eso. ¿Sí? Es lo más importante. ¿Qué me tengo que aprender de todo esto? Acuérdense, esta formulita tan sencilla. ¿Sí? Ojo con estos dos elementos de acá, porque la fórmula es muy bonita, muy organizada y muy elegante, pero si esto no se cumple, la fórmula no se puede utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo les digo cuál es el valor presente de... Respondan esta pregunta, 10 segundos en el Q&A. ¿Cuál es el valor presente de un flujo de efectivo de 1.000.000 de pesos infinito, constante, donde cada millón de pesos se va a ahorrar en una cuenta mensual y no hay interés? El valor del dinero en el tiempo de la persona que está ahí, supongamos que es la inflación, ¿sí? No existe la inflación. Entonces, ese valor presente, ¿cuánto va a dar? Pues 1.000.000, más 1.000.000, más 1.000.000, más 1.000.000. Ojo, fíjate con esto, Daniel. No va a dar, ojo con esto. Estamos diciendo que una persona está ahorrando 1.000.000 y su millón no pierde valor nunca. Y que lo va a hacer por infinitos periodos. ¿Cuánto le da eso?
Rápidamente, 10 segundos. Infinito, dice por ahí alguien. No converge, infinito, muy bien, muy bien, muy bien, Andrea, muy bien, Juan, muy bien, Ana María, muy bien, si ves, Daniel, muy bien, da infinito, porque estoy guardando plata por infinitos periodos y la plata no pierde valor, pues es infinito, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Qué me tengo que aprender? Esta de acá, ¿listo? Ya no se nos va a olvidar. Entonces, regresemos acá. Ahora bien, dijimos entonces que P es igual a A sobre I. ¿Cómo se le llama también a eso en su lectura? Costo capitalizado. ¿Sí? Costo capitalizado. Lo que se hace es que se calcula un valor presente de infinitos periodos. ¿Listo? Hay otras cosas que se pueden hacer con esa equivalencia de la anualidad uniforme. Por ejemplo, miren esta. Yo sé que P es igual a F sobre 1 más I cuando tengo una cantidad única, es decir, cuando el flujo de efectivo es así. Solo hay F y P. ¿Listo? Entonces, si yo ya sé que P es esto, ¿sí? Pero si me dicen, mire, Carlos, esta flecha que usted tiene acá, la podemos transformar. ¿En qué la podemos transformar? Imagínese que se la vamos a transformar y créanos esto. El P es el mismo. Esto es exactamente a esto, ¿sí? Pero créanos que le podemos transformar ese F, no así en una flecha única, sino en una serie de ingresos, todos iguales, hasta el periodo N, ¿sí? Entonces, si P y P son lo mismo, entonces miren lo que sucede. Aquí tenemos ya la equivalencia de calcular la anualidad a partir de P, ¿cierto? Pero entonces nos acabaron de decir, P es esto. Lo que podemos hacer es reemplazar P allá y despejar una equivalencia para encontrar a partir de F. ¿Qué va a pasar acá? Entonces miren, esto está aquí abajo y aquí arriba. Entonces se va y me queda A igual a F por I sobre 1 más I a la N menos 1. Y si despejáramos F en función de A, entonces sería F igual a A por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Hay que aprenderse esta o esta. No hay que aprendérselas, porque puedo deducirlas, ¿listo? Lo que sí deben entender es esto que les acabo de explicar acá, que se pueden deducir, ¿listo? ¿Qué sí me tengo que aprender? Súper obligatorio. Acuérdense, yo se los dije hace un momento. Esta. Esta sí me la tengo que aprender. ¿Cuál me tengo que aprender también? P igual a sobre I. Y de hecho, sería un pecado no aprenderse esto, ¿cierto? Además, tengo que entender que esto es cuando n va hasta infinito y que esto viene acompañado de su criterio de definición y su criterio de convergencia, ¿sí? El criterio de definición, que acuérdense, es el mismo de la serie geométrica, r distinto de 1, y el criterio de convergencia, valor absoluto de r menor que 1, ¿listo? Eso sí no se les puede olvidar. Pero esta de acá no hace falta, ¿sí? No hace falta que me las aprenda. ¿Por qué? Porque la podemos deducir, pero lo importante es que entendamos que podría encontrar esa equivalencia, que es un camino rápido para ir de F a A, ¿sí? En la práctica, ¿cuál sería el camino corto? Perdón, largo. Que a mí me dijeran, mire, tenemos este flujo de efectivo, donde desde el primer periodo hasta el último periodo hay una serie de desembolsos, es decir, usted está sacando dinero de su bolsillo y lo está guardando en una cuenta. En el periodo número 2, hace lo mismo, hace eso, un periodo, dos periodos, hasta n periodos. Y vamos a calcular P. Si sabemos A, el valor de A, entonces podemos determinar P. Inicialmente podemos determinar P despejándolo de acá, o con la ecuación que acabamos de mencionar. Dijimos la que me aprendo, ¿sí? Y ya, cuando he despejado P, ¿cómo se ve el flujo de efectivo? Esto es como un proceso de ir transformando las flechitas. Entonces, cuando encuentre P, entonces aquí no lo sabía, pero aquí ya lo sé.
¿cierto? Y acá no hay nada, hasta N. Y por último, entonces me pueden decir, ahora convierta ese P, que usted ya lo conoce, es un valor conocido, en un F único y desconocido. Entonces me voy con esta de acá. Claro que no, con este pedacito nomás. ¿Listo? Vimos que es el camino largo, entonces utilizo la que ya me sé, otra que ya les dije que se aprendieran. P es igual a F sobre 1 más I a la N, ¿cierto? A la N. Conclusión, aquí utilicé una ecuación, bueno, en realidad, obviamente estamos trabajando con despejar P, entonces sería la de P igual a por 1 más I a la N menos 1, ¿cierto? Sobre I por 1 más I a la N. ¿Listo? Al hacer esa, entonces, arreglemos acá, arreglemos acá. Y aquí nos falta N. Entonces, hicimos un paso e hicimos dos pasos, ¿sí? Puedo hacer un paso directo, pero en la práctica recuerden que les dije que se aprendieran, porque tampoco tenemos que aprendernos todas las ecuaciones. Esta y esta de acá. También cuando n es igual a infinito, que, como les dije, sería un pecado no saberlo. ¿Cómo se ve el flujo de efectivo, ojo, de el cálculo del valor futuro a partir de la anualidad? Se ve de esta manera, y ojo con esta particularidad. La anualidad arranca en el periodo 1, va hasta el periodo n, la anualidad o el pago periódico. Y el valor futuro que uno calcula está en el mismo n. Es algo curioso, pero así funciona. Recuerden el supuesto de final de periodo, ¿qué sucede? Es como si, imagínense esta situación. Carlos va al banco un mes y ahorra, saca de su bolsillo, guarda en la cuenta. Va 2 meses a hacer lo mismo. Va n meses a hacer lo mismo. Y en el último mes, el mismo día, 30 de diciembre, final de año, voy y consigno y el mismo día retiro. En el mismo momento de tiempo. ¿Listo? De esa forma funciona. Los nombres, recuerden, esos nombres nos enredan y nos quitan tiempo de aprendernos lo que necesitamos. ¿Listo? También tiene sus nombres, también tiene su notación, F a partir de A a partir de F, nombres que los podemos conocer para saber de qué nos está hablando la lectura, pero no hay necesidad que nos los aprendamos porque son un poco enredados y nos van a confundir. ¿Listo? Entonces miren, ¿qué pasa si yo tengo un pago periódico de 140.000 n periodos y tengo un interés del 10%? Vamos a hacerlo aquí en Excel rápidamente. Listo. Entonces, ¿qué sucede si tengo un pago periódico donde estoy ahorrando 140.000? Recuerden lo que les dije en la clase pasada, ustedes tienen esto disponible. Vamos a armar una tabla de amortización. Ya habíamos hablado de esto. N periodos, en una columna acumulamos intereses, que siendo estrictos deberían llamarse en este caso de esta tabla rendimientos, ¿cierto? Y vamos a hacer unos pagos, vamos a ir consignando un dinero. Entonces, el dinero sale de mi bolsillo, por eso le estoy colocando aquí menos 140.000, pero podemos representarlo. Uno no tiene menos 140.000 dólares o pesos, uno tiene 140.000, ¿cierto? Si uno tiene 140.000, la tasa del interés es de 10% y el número de periodos es igual a 5, entonces tenemos que, yo voy a hacer ese pago periódico, hacemos referencia a esa celda, la dejamos fija con pesos y pesos y le damos control C, control V o del cuadrito, copiamos hacia abajo. Como dejamos fijo, nos hace referencia al mismo lugar. ¿Listo? El saldo, entonces, en el periodo 0 yo no tenía nada.
en el periodo 1, porque recuerden el flujo de efectivo, ¿cómo es? En el periodo 1, voy y hago la primera consignación, entonces el saldo, ¿cómo se calcula? Recuérdenlo. Saldo del periodo anterior más capital, ¿sí? En este caso, saldo del periodo anterior más lo que yo ahorre. En esto como es una tabla de amortización de un ahorro, funciona un poquito distinta a la del préstamo. En la del préstamo los intereses van en mi contra. En esta los intereses van a mi favor. Entonces sería saldo del periodo anterior más lo que yo guarde, más lo que me genere de rendimiento, lo que tenía guardado del periodo anterior. Como el periodo anterior no había nada, pues evidentemente este periodo no se acumuló nada. Entonces, en este periodo simplemente me va a dar lo del periodo anterior más lo que yo guarde. Me voy al siguiente periodo. Yo, como no dejo fijo, puedo copiar esa fórmula hasta el final. Y al final, entonces, ¿qué pasa? Saldo del periodo anterior más en lo que guardo, más lo que me gano. Como en el periodo 1 ya tenía un saldo, del periodo 1 al 2 ya ganó dinero vía rendimiento, ¿sí? Entonces, ese rendimiento que me gano, en este caso es, dijimos, el 10%. El 10% de 140.000 van a ser 14.000. Y para el periodo número 2, al final, acuérdense del supuesto de final de periodo, va a ser saldo del periodo anterior más el rendimiento más lo que yo guarde. Hago eso hasta el final y conclusión, hasta el último periodo voy a mantener acumulados 854.714. ¿Cómo se ve eso con la ecuación? ¿Sí? La ecuación que teníamos acá. Entonces podemos decir, miren, vamos a aplicar el paso directo. Alguien puede decir, profe, podemos aplicar también primero calcular el valor presente y llevarlo a valor futuro. Totalmente válido. Sería, ojo acá, A1 más I a la n menos 1 sobre I. Entonces, acá sería A, que lo tenemos acá, por 1 más I, acá está, a la n menos 1 sobre I. Así deben tener su task. ¿Listo? Si esto no está así en el task, entonces, carita triste para ese punto. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio? 854.714. Profe, pero yo en mi task yo calculé primero el valor presente y luego el valor futuro. Válido, es totalmente válido. Me refiero es que lo tenemos que tener así formulado. ¿Listo? Con la función de Excel puedo comprobar en valor futuro que me va a pedir Excel. Entonces, me pide la tasa, ¿sí? Que veamos, está en la ubicación C7, el número de periodos, y como esto es un pago, no un valor actual, sino un pago, entonces rellenamos pago, no valor actual. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Y nos da lo mismo, pero acuérdense que Excel conserva la lógica de invertir el sentido de la estimación. ¿Sí? Si yo le meto algo así, Excel me genera algo así. ¿Listo? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque no es que les haya quedado mal, simplemente Excel, recuerden que cambia el sentido de las cosas, ¿sí? Pero la magnitud es exactamente la misma. Entonces, para que yo pueda utilizar para comprobar, como les digo, le coloco menos al comienzo y luego, si estoy dudando de que ese resultado sea válido, digo igual, igual, y Excel me dice que es verdadero. O sea, a usted le quedó bien hecho. Profe, ¿y aquí por qué dio falso? ¿Sí? ¿Por qué dio falso si vamos al peso? Entonces, miremos, algún decimal debe estar dando distinto. Pero miren lo que pasa. Miren lo que pasó acá. ¿Sí ven? Aquí hay un 1 y aquí no hay nada. Hay que tener cuidado con Excel, ¿listo? Por este tipo de cosas. No es que les haya quedado mal esto. Recuérdense que vamos al peso o al dólar, ¿sí? Y Excel evidentemente, acuérdense que por detrás, dentro de sus cálculos, él tiene unos algoritmos o unos métodos numéricos para hacer algunos cálculos, ¿sí? Y en últimas, si ustedes se dan cuenta, esto es un error de la aplicación. Acá, eso que se está generando, ese 1 adicional. Entonces tengan mucho cuidado. No es que el ejercicio les haya quedado mal, ¿sí? Entonces tengan cuidado porque a veces uno no se fija en eso, simplemente piensa que le quedó mal y se devuelve totalmente pensando que le está quedando mal el ejercicio. ¿Listo? Vamos a regresar acá
Y entonces, vamos a avanzar un poquito. Hay otro ejemplo. Vamos a verlo aquí rápidamente. Este que está acá y este que ustedes tienen acá en la parte inferior. Bueno, este que está acá lo vamos a resolver. Este que está acá en la parte inferior, ustedes lo van a incluir en su bitácora. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de su lectura. ¿Sí? Dice que hay una compañía que tiene grandes plantas de fabricación en Texas y Hong Kong. Su presidente quiere saber el valor futuro equivalente de una inversión de capital de 1.000.000 cada año durante 8 años, empezando un año a partir de ahora. Conclusión, es este flujo de efectivo. 1.000.000 cada año durante un n igual a 8, comenzando, ojo con esto, empezando un año a partir de ahora. Entonces, un año a partir de ahora. Es muy importante de aquí en adelante que lean con mucha calma los problemas. ¿Listo? Esto bien podría decir empezando hoy y la situación ya es distinta. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El capital de Formasa gana una tasa de 14% anual. Eso que vamos a hacer ahí es calcular el valor futuro, pero en este caso lo voy a resolver en Excel, calculándolo, llevándolo primero a valor presente y luego a valor futuro. ¿Listo? Entonces voy a resolverlo por acá. Nos dijeron, hay una pago uniforme, hay un número de periodos y hay una tasa de interés. ¿Sí? Nos dijeron que se está haciendo una inversión de capital cada año durante 8 años de 1.000.000. ¿Sí? Listo. Durante un n igual a 8. La tasa de interés es de 14%. ¿Sí? Y adicionalmente, sabemos que el flujo de efectivo es básicamente este que tenemos acá. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir en 2 pasos. Voy a calcular primero el valor presente. El valor presente de, acuérdense, es un flujo de efectivo de esta manera. Estamos guardando 1.000.000 durante 8 periodos, es decir, el último periodo también voy a guardar. Y esto va a mantenerse igual. Y periodo a periodo hago siempre lo mismo, es decir, en el periodo 2 también lo hago. Yo voy a calcular primero el valor presente en el periodo 0. ¿Sí? Ese valor presente en el periodo 0, recordemos, ¿cómo lo determinamos? Vimos que ese valor presente es igual a por 1 más a la n menos 1 sobre i por 1 más a la n. ¿Sí? Esta fórmula que tenemos acá. ¿Listo? Un n definido. Entonces, vamos a hacerlo. Montamos acá nuestra fórmula. Va a ser más o igual a por 1 más la tasa de interés, ¿cierto? Elevado a la n, ¿cierto? Menos 1 sobre, abrimos paréntesis, y por, nuevamente, 1 más la tasa de interés, cerramos aquí, a la n que es 8, ¿cierto? Y eso nos da 4.638.864. Verificaciones rápidas. Si i es igual a 0, entonces la equivalencia no funciona, pero la suma sí existe. Entonces, miren, la equivalencia no funciona, pero la suma de eso sí va a existir. Pues, ¿qué sería? 8.000.000 en el presente, ¿cierto? Ahora, ¿lo que nos interesa es P? No, lo que nos interesa es F. Y acuérdense que, como dijimos, F es igual a P por 1 más I a la N. Eso sí, ya lo tenemos súper aprendido. O P es igual a F sobre 1 más I a la N. ¿Listo? Entonces, aquí sería P por, abrimos, 1 más I, cierro, elevado a la 8. ¿Cierto? Listo.
Alguien me está preguntando, profe, pero ¿cómo así? Yo no entiendo una cosa. Se supone que yo estoy arrancando a ahorrar hoy, el día de hoy, perdón, dentro de un periodo, 1.000.000. Y voy a ahorrar hasta el final, ¿cierto? ¿Y por qué me dais que 4 millones? ¿Sí? O sea, porque si me quedo en el hoy, en ese hoy da 4 millones, ¿cierto? Entonces, es muy raro. Miren lo que sucede. Piensen en lo siguiente. Y no piensen en el flujo de efectivo como se vería desde hoy mirando hacia el futuro, sino piensen en el flujo de efectivo, acuérdense de la lectura del fantasma de la inflación, en el flujo de efectivo real. Como hay inflación, ¿qué pasa? Hoy para mí esto que veo acá es 1.000.000, ¿sí? O sea, yo digo en el periodo 1, es decir, un periodo después de hoy, ¿cierto? Voy a ahorrar 1.000.000, ¿cierto? Pero como hay un valor de dinero en el tiempo que está pasando, entonces 1.000.000 de hoy, 1.000.000 de dentro de un año y 1.000.000 dentro de 2 años no son lo mismo. ¿Por qué? Porque este me alcanza para comprar 3 celulares. Este me alcanza para comprar 2 celulares y medio. Este para comprar 2 celulares. Y este muy probablemente me va a alcanzar para comprar las pilas del celular. ¿Sí? Entonces, el dinero va perdiendo valor real. Ese es el efecto del valor del dinero en el tiempo. Entonces, si me imagino en plata de hoy, dado que existe un valor de dinero en el tiempo de 14%, en plata de hoy, ¿cuánto representa un ahorro de 1.000.000 periódicos durante 8 periodos, donde en teoría salen 8 millones? Pues representa como si usted tuviera en realidad 4.638.000. Escandaloso, claro. Entonces ahora todos van a decir, oh Dios, entonces los bancos cuánto hacen de dinero si sus valores de dinero en el tiempo son altísimos, o, oh Dios, ¿cómo pierde de valor mi valor de mi dinero en el tiempo si es que yo estoy pagando un crédito con una tasa de interés del 20, del 18, del 22, del 25? La tasa de la tarjeta de crédito tiene el 28. Entonces, miren, una persona que paga un interés del 28% efectivo anual en su tarjeta de crédito o de 30, ahorrar 1.000.000 durante 8 periodos le representa en la práctica tener hoy 2.900.000. ¿Sí ven? Entonces, es muy importante entender ese efecto y acuérdense de eso, el dinero de hoy vale más que el dinero del futuro. ¿Listo? Es como si el dinero de hoy vale mucho más que el dinero del futuro porque el dinero, producto de la inflación, su valor de dinero en el tiempo va perdiendo valor. ¿Listo? Pues vamos acá. Entonces, digamos por acá. Esto de acá se va para nuestra bitácora. Siguiente. Esto no lo vamos a ver por ahora, el tema de la interpolación lineal, porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos la tasa interna de retorno. ¿Listo? Sé que algunos de ustedes ya lo vieron en su lectura, pero por ahora no lo necesitamos, sino lo vamos a trabajar. Ahora bien, vamos a hablar de factores donde el flujo de efectivo tiene una característica distinta. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hay factores donde podemos cambiar un poco el flujo de efectivo. ¿Sí? De hecho, este tema de la interpolación lineal, aprovechando que tenemos un tiempo corto, eh, vamos a abordarlo de una vez, ¿sí? Para que entiendan ustedes cómo funciona, cuándo se utilizaría y más adelante cuando veamos tasa interna de retorno, lo retomamos. Porque lo vamos a aprender rápido y lo vamos a dejar allá guardado. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Nosotros podemos representar el valor presente de un flujo de efectivo, ¿cierto? Puede ser el flujo de efectivo de la anualidad uniforme en función de la tasa de interés que yo le meto al flujo de efectivo. ¿Sí? Y normalmente, como ustedes se dieron cuenta, si la tasa aumenta en el ejercicio, ¿qué pasa con el valor presente? ¿Sube o baja? Rápido al Q&A. 10, 9, 8, 7. No me están respondiendo.
¿Qué pasaba con el valor presente si el flujo si la tasa de interés aumentaba? Mírenlo acá, ¿sí? 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 40%. ¿Qué está pasando con el valor presente? Estuvo bastante la ayuda. Baja, baja, baja. Claro que sí baja. Entonces, el tema es que conforme la tasa de interés aumenta, el valor presente que tenemos del flujo de efectivo o de los flujos de efectivo que tengamos va a disminuir. Voy a hacerlo un poquito más grande por acá, que vamos a necesitar es un poco más grande. Entonces, ese valor presente, en función de la tasa de interés, se comporta de esta manera. Y como eso es una serie geométrica, entonces tiende a ser así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos en un escenario donde usted no vino a la clase de Ingeniería Económica del 20 de abril, ¿sí? No se vio el video y preciso lo cogió la cuarentena con cierre de fronteras y se le presenta una oportunidad viajando en su camino hacia Argentina, ¿sí? A pie. Le van a cobrar una suma determinada con un interés determinado. Están ofreciendo un alimento y usted no tiene ni una calculadora ni nada para hacer las cuentas. No se le olvidó ir a la clase, entonces no se aprendió las fórmulas. No tiene Excel, no tiene absolutamente nada. Lo único que se acuerda es de la función de una recta. ¿Sí? Conclusión que puede hacer. Usted sabe que en la recta si hay un comportamiento particular. Y en la recta, lo que sí sucede es que en todos los puntos de su recta, la pendiente de esa recta, pues va a ser la misma, ¿sí? Porque pues, es una recta. Entonces, esa recta va a tener este comportamiento, ¿sí? En todos los puntos va a tener el mismo comportamiento, ¿cierto? Su pendiente va a ser constante, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer para determinar esa incógnita que se le plantea en ese momento, que es calcular el valor presente del valor de un alimento en función de una tasa de interés que una persona que le está ofreciendo la compra de ese alimento a plazos le está ofreciendo? Pues usted va a utilizar una interpolación lineal, que consiste en básicamente, si le plantean que el interés es un interés X, ¿sí? Usted no va a encontrar el valor que representa el valor presente sobre la curva, sino que va a encontrar una aproximación a ese valor sobre la recta, ¿sí? Eso que va a hacer usted, ¿sí? En ese caso, no me estoy refiriendo a la antiderivada ni a la derivada, sino me estoy refiriendo a un segundo valor presente. Entonces, lo que usted va a hacer es aproximarse sobre la ecuación de la recta. Para hacer eso, evidentemente, usted necesita conocer dos puntos, ¿sí? Necesita, por lo menos, saber una tasa de interés de referencia inicial y una tasa de interés de referencia secundaria, ¿sí? Y claramente, para hacer eso, entonces va a necesitar un valor conocido de lo que está calculando, ¿sí? En este caso, pues no vamos a calcular el valor exactamente sobre la función, porque precisamente dijimos que eso lo desconocemos, pero después la función, ya la volvemos a poner ahí, lo que vamos a calcular es lo que necesitamos saber, es el valor de dos valores conocidos sobre la función que evidentemente va a ser por donde usted va a cruzar su recta, ¿sí? Entonces dijimos, esto pasa más o menos por acá, ¿cierto? Y lo va a encontrar en otro punto. Usted se va a ubicar sobre la recta para tratar de encontrar cuál es este valor, que va a ser una aproximación a este valor de acá, ¿cierto? Del valor presente. Pero en la práctica, usted que conoce este X y también sabe cuál es el valor de f de X acá, ¿cierto?
Y también sabe cuál es este X y también sabe cuál es el valor de este f de X acá. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente, si yo necesito a este de acá, al f que me representa este valor dentro de la ecuación acá, lo llamamos simplemente f, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, y para ser un poquito más estrictos con lo que tenemos acá representado, vamos a llamar a este primero de acá f1 de x y a este segundo de acá f2 de x. Tengo que calcular la pendiente de esa recta en dos segmentos. Entonces, la pendiente, ¿qué va a ser? F, ahora miren acá abajo, f menos f1 sobre x menos x1. ¿Sí? Y en el segundo segmento, que el segundo segmento sería entre f2 y f1, es decir, el primer segmento, de acuerdo a lo que les acabo de decir, es este pedazo de acá. El segundo segmento de la recta va a ser todo el pedazo de la recta. Entonces calculamos la pendiente de todo el pedazo de la recta, f2 menos f1 sobre x2 menos x1. Y la pendiente del primer segmento, f menos f1 sobre x menos x1. Como la pendiente de la recta es la misma en todos sus segmentos, ¿sí? Eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a despejar? El f que nos interesa, ¿cierto? Entonces despejamos f, ¿sí? Despejamos f. Y al final, ¿cuánto nos da? F va a ser f1 más x menos x1 por f2 menos f1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Dicho de otra manera, f1 más delta de x1, perdón, delta de x en el segmento número 1 multiplicado por la pendiente, ¿sí? Ojo con esto. Yo les acabo de decir, listo, vamos a encontrar f. Vamos a encontrar f. Ustedes van a decir, uy, profe, pero este f, que claramente es este f de acá, ¿sí? Este f, en la práctica, no es como usted nos lo está diciendo, el f que usted está calculando allí. No, evidentemente el f que estamos calculando al hacer la interpolación lineal, que es este resultado, es este de acá, sobre la recta, ¿sí? Y eso tiene un pequeño desfase, ¿cierto? Un muy pequeño desfase, ¿cierto? Que va a ser más pronunciado en la medida que la curva, ¿sí?, tenga una mayor sensibilidad al cambio de la tasa de interés, ¿sí? Si yo tengo una ecuación de valor presente en función de tasa de interés que es así, pues de pronto el desfase de cruzar de una recta para aproximarme a eso no va a ser tan grave, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues digamos que se justifica o no se justifica hacer el uso de interpolación lineal si yo tengo una ecuación o un valor presente que tiene más o menos esta forma. ¿Sí ven? Respóndeme ahí en el Q&A. ¿Se justifica o bueno, perdón, sería razonable o no? ¿Sí o no? 3 segundos. Rápidamente, al Q&A. ¿Es razonable o no es razonable? Sí, no, tenemos opiniones encontradas. La pregunta es muy fácil. ¿Sí? Hoy han estado muy tímidos con las respuestas. No se preocupen, aquí venimos a aprender, respondan ahí estas preguntas. ¿Sí? Respondan. Vamos solo como 10 respuestas. Sí, no, ¿sería razonable o no? Esta pregunta es interesante. Entonces, respondan. Simplemente a ver ustedes qué opinan. ¿Sí? Respondan. Nos quedan 3 segundos. 1, 2 y... Uy, la respuesta de Juan David Escobar me pareció muy buena. Razonable respecto a que Juan David ya parece economista. Y Daniel Felipe también. Dice, depende. Entonces, ojo con los que respondieron sí. Algunos me respondieron sí porque, claro, yo les dije, mire, si el desfase es así de grande, y aquí les planteo un desfase un poquito más pequeño, pues
pues de pronto uno dice, uy, sí, el desfase disminuyó, entonces utilicémosla en esa ecuación, ¿sí? Obviamente, si yo les digo, la ecuación es algo así, ustedes me van a decir, hacer eso me genera un desfase más o menos de este tamaño, y ahí de pronto, uy, no va a ser razonable, profe, ¿cierto? En la práctica, ¿qué estamos haciendo? Y por eso los dos compañeros, la respuesta de los dos compañeros me gustó. ¿Qué estamos haciendo? Imagínense que estamos calculando el valor presente de la pensión de su abuela que tiene 85 años, ¿sí? Y de pronto le decimos, no, utilicemos la interpolación lineal, se justifica, ¿sí? Si es que esto no son sino 20 millones de pesos. Es que si hubiera sido otra ecuación, el desfase era de 40 o de 80. En lo que estamos haciendo, y por eso este tema hay que aprenderlo, más no andarlo usando, ¿sí? Solo para saber que se puede utilizar eventualmente en un momento de suprema emergencia como el que les describí, ¿sí? Esto no hay que usarlo. ¿Por qué? Porque si ya sabemos las ecuaciones, llevamos 3 semanas repasándolas, 2 semanas aprendiéndolas y hoy estamos aprendiendo unas nuevas, entonces no se justifica ir a hacer una cosa de estas o de estas, algo que ustedes normalmente denominan la ley de, bueno, tiene diferentes denominaciones populares para los estudiantes, ¿sí? Eso no se hace. ¿Listo? Eso no se hace en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Muy pocos campos de la ingeniería admiten ese tipo de aproximaciones. Tiene que ser que yo tenga un error muy pequeño en lo que estamos haciendo. De una vez les digo, hay una altísima sensibilidad de los flujos de efectivo a variaciones en la tasa de interés. ¿Sí? Y en últimas, la variación de un punto porcentual que es 1%, o de algo que se denomina un punto básico, que es un punto básico es 0.01%, es altísima. Miren, imagínense que esto arranca en 10% y nos vamos a ese punto donde el valor presente es 5 millones para una tasa de 10%. En ese punto, vamos a ver cuál es una variación infinitesimal. Entonces, uy, profe, ya metí la derivada. Bueno, ¿sí? Pero vamos a considerar que la variación infinitesimal es más o menos 0.01% del punto básico, ¿sí? Vamos a copiar este valorcito de acá. ¿Sí? Uno le puede dar pegar solo al valor, pegar valores. ¿Listo? Ahora le vamos a aumentar a esos 10, le vamos a aumentar el punto básico. ¿Sí? Entonces sería más 10 más el punto básico. Y nos dio 5.332.985. Entonces, miren, volvemos a pegar aquí el valor. Pegar valores. ¿Listo? Y la diferencia, ¿cuánto vale un punto básico en ese flujo de efectivo? Sería esto menos esto. ¿Sí? 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora, imagínense que vamos a hacer eso más años. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es copiar esta fórmula rápidamente. Acá, voy a dejar tal cual. Aquí lo calculamos con 10. Y acá vamos a calcular con 10 más 1. Es decir, voy a colocar acá, más este, más 1. Y vamos a hacer un jueguito y rápido. ¿Sí? Entonces, espérenme porque vamos a mirar acá cuánto nos da. Y este lo estamos calculando con 10.81 y este con 10.2. Que le puse algo raro. Algo le dejemos aquí a esto. Porque debe copiar todas las is. Listo. Disminuir.
¿cierto? Entonces la diferencia es 2.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si hacemos eso durante 20 periodos? Son 5.000 pesos. ¿Qué pasa si yo no estoy ahorrando, o dejémoslo en 10 periodos? ¿Qué pasa si yo no estoy ahorrando 1.000.000 de pesos? ¿Qué está pasando acá? Sino que estoy ahorrando 3.000.000 de pesos. Entonces ya aumentando. ¿Y qué pasa si me voy a un valor de la tasa de interés que es más pequeñito? 8%, y yo no estoy hablando de un punto básico, sino estoy hablando de 100 puntos básicos, 1%. Ya son 800.000 pesos, ¿sí ven? Entonces, el desfase, ¿sí? El valor de el desfase puede pronunciarse dependiendo del punto donde yo me ubique en la curva, ¿sí? Un punto básico de 8 a 9% vale 800.000 pesos. Cuando, perdón, 100 puntos básicos, un 1% de 8 a 9% vale 800.000 pesos. Si es de 12% a 13%, ya es más económico, 600.000 pesos, los 100 puntos básicos. Si yo estoy entre 20 y 21, es 400.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente la forma de la curva es esta, ¿sí? Aquí hay variaciones más pequeñas de Y ante variaciones grandes de X, pero aquí ante variaciones pequeñas de X hay grandes variaciones de Y. Entonces, cuando la tasa pasa de un 8% a 9%, eso es un dinero significativo, ¿sí? Cuando ya están las cosas mal, entonces, pues como que no pueden estar peor. Entonces, ¿sí? Obviamente, entonces, ¿cuál es la lógica? Uno dice, bueno, si la tarjeta de crédito pago 28%, pues que me cobren el crédito 29% no es tan grave, ¿sí? Grave es cuando estoy bien y me comienzo a poner mal. Entonces, mi valor de dinero del tiempo estaba en el 8% y me cobraron el 12%. Uy, ya sé que entre, de una tasa pequeña a una un poquito más grande hay un gran valor ahí, ¿sí? Un gran valor de dinero del tiempo que voy a perder, ¿sí? Ahora bien, hay países donde la inflación es un poquito bajita, entonces cuando comienzan a estar mal, se siente el impacto, ¿sí? Por ejemplo, un país desarrollado que comienza a tener inflación, entonces, claro, el impacto es grande para toda su población. Entonces, un país, por otro lado, que esté mal, que esté un poquito más mal, digamos que no se siente tan grave, ¿sí? Y yo sé que hay países que rompen el esquema, como por ejemplo Venezuela, donde uno piensa que las cosas no pueden estar peor y tienen hiperinflación. Pero bueno, eso ya es otro caso. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. Con esto podemos encontrar una interpolación lineal. Miren una interpolación lineal. Esta interpolación es para un valor de, vamos a encontrar aquí un valor en el factor A dado P. O que cuando hablamos del factor, como está en la lectura, nos referimos solo a este pedacito, ¿sí? Si tuviéramos un n igual a 10 periodos, tuviéramos un interés inicialmente del 7.75%, supiéramos que el valor presente es igual a 10 millones, ¿sí? Entonces, este factorcito, cuando tenemos un interés del 7% para los 10 periodos, nos da 7.0236, ¿sí? Eso es como si aquí tuviéramos 7%, ¿cierto? Y el resultado fuera 7.0236, ¿sí? 0236. Y por otro lado, tuviéramos que cuando el interés es el 8%, pensamos que aquí el interés es 8%, ¿sí? Acuérdense, más grande. Entonces, el valor del factor, ¿sí? Sería 6.7101, por acá, en la parte de por acá. 6.7101. ¿Listo? ¿Qué vamos a tratar de determinar para un X, que es la incógnita de este ejemplo? Cuando el interés es 7.75%,
7.75. ¿Cuál es el valor que me va a dar la interpolación lineal? Ojo, este punto de acá. ¿Sí? Acuérdense de eso. Para aproximarme a este punto de acá. Entonces, el factorcito, ¿sí? Solo el factorcito nos da que el factorcito ahí tiene un valor de 6.7885. Es decir, este punto acá sobre la recta, voy a cambiarle el color para que lo identifiquemos más fácilmente, que ya tenemos bastantes drawings ahí. Entonces, este valor de acá va a ser 6.78. ¿Listo? Y al multiplicarlo por ese valor P, que era 10 millones, vamos a obtener el resultado. ¿Listo? Pero ojo con esta recomendación, estimadas y estimados. Siempre se recomienda mejor usar la fórmula, porque acuérdense lo que sucede con estas cantidades económicas. En el mercado financiero, cuando estamos hablando de préstamos, de los ahorros de uno, pues perfecto, vaya y venga. 300,000 pesos, digamos que, bueno, estamos en la zona donde pasamos de 8% a 9%, 800,000 pesos. Pero si estamos en un título valor, como los que exploramos al comienzo del curso cuando hablamos de infraestructura del mercado de capitales, como por ejemplo un bono del tesoro, donde se negocian en lotes de 500 millones de pesos. Y estamos hablando que aquí tenemos, por ejemplo, una cantidad de 1.000 millones de pesos. Ya los valores comienzan a ser distintos. ¿Listo? Y perdón, me coloqué 1.000.000 de pesos otra vez. Entonces ya los valores de los desfases comienzan a ser bastante significativos. ¿Listo? Bastante significativos. Entonces, aquí le coloqué 1 billón, es 1.000 millones. Ya hablar de un desfase de 300 millones de pesos, eso es escandaloso. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, ustedes han escuchado que en estos días el tema de los portafolios de las pensiones de las personas han estado bastante castigados con todo este tema de la volatilidad de los mercados, ¿sí? Evidentemente, hay fondos de pensiones que toman las pensiones de las personas y las invierten en títulos del tesoro, en bonos corporativos. Y si comienza a castigarse el precio de esos títulos valores, es decir, las tasas comienzan a aumentar, entonces, ¿qué pasa con el valor de los bonos? Pues el valor de los bonos tiene afectaciones importantes. Y eso, estimados y estimadas, pues es afectar la pensión de las personas, ¿sí? Entonces, no solo es grave porque en dinero de hoy se pierde valor. Es grave porque si adicionalmente las expectativas de que la economía mejore en el futuro dicen va a haber inflación, entonces el valor del dinero en el tiempo también va a subir, entonces no solo se castiga el valor del activo hoy, sino que adicionalmente el valor del dinero en el tiempo va a subir, entonces las cosas del futuro valen aún menos, ¿sí? Es un tema que es para analizar. ¿Listo? Vamos a regresar acá. Entonces voy a responder algunas preguntitas rápidamente antes de continuar esta parte. Primero dice, ¿habría que estar dispuesto a afrontar ese desfase? No, la idea es que no, Kevin, ¿sí? No hay que afrontar ese desfase, creo que te refieres a la interpolación, ¿sí? Bueno, perdón, estabas todavía respondiendo la pregunta del desfase. Voy a mirar hacia arriba si tenemos alguna inquietud teórica hasta este momento. Michelle me estaba preguntando. Michelle, creo que no vi tu pregunta hace un momento, si no me hubiera detenido ahí, pero confírmame si entendiste esto último, porque no me percaté que te había fallado tu internet. Bueno, hasta este momento, y Daniel, creo que con lo que expliqué ahora último, entonces, me entendiste esa pregunta que me habías hecho. Rápidamente, todos, Q&A.
Hasta este punto, respóndame el que entendió. Sí, 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 sí. Rápidamente. Todos los que entendieron. Vamos al Q&A, 10 segundos y respondemos para ver cómo vamos en este momento. Súper. Ahora, ¿quién tiene alguna inquietud? Escríbamela ahí mismo. Perfecto. Si de pronto se les generó alguna inquietud adicional a las que les acabo de preguntar, entonces me la escriben ahí y ya nos vamos a la resolución de dudas del final. Entonces, vamos a pasar a ver otro flujo de efectivo y este flujo de efectivo tiene una particularidad. Miren, resulta que es el flujo de efectivo de un cambio en una cantidad constante, ¿sí? Es decir, miren la particularidad que tiene esta cosa. En el periodo 0 no pasó nada. En el periodo 1 no pasó nada. En el periodo 2 apareció un algo. En el periodo 3 aparecieron 2 del algo. En el periodo 4 aparecieron 3 del algo. En el periodo 5 aparecieron 4 del algo. Y así hasta el periodo n. En el periodo n, miren este desfase que hay. Si aquí hay en el 4 hay 3 del algo, en el n hay n-1 del algo. Y el algo se va sumando. A ese algo se le llama un cambio aritmético o un gradiente aritmético. Entonces, ¿qué es un gradiente aritmético? Un gradiente aritmético es un incremento o decremento constante de una cantidad de manera periódica. Punto. ¿Listo? Lo importante es entender cuándo es aritmético. Cuando decimos aritmético es como que el algo se va sumando de manera aritmética. ¿Listo? ¿Qué es importante respecto a ese algo? Resulta que normalmente los flujos de efectivo del algo, con esto voy a pasar un momentito aquí al tablero. Normalmente esos flujos de efectivo del algo no se dan solos, ¿sí? Es muy raro que uno tenga un flujo de efectivo así, que en el periodo 0 no pasó nada, en el periodo 1 no pasó nada, y en el periodo 2 apareció un algo, ¿sí? Normalmente ellos vienen acompañados de otro flujo de efectivo complementario, ¿sí? Y ese flujo de efectivo complementario, vamos a estudiarlo, porque con el algo es el que nos genera a nosotros la cantidad que vamos a estudiar, ¿listo? Entonces, normalmente lo que tenemos es que el algo no está solo, ¿sí? Lo que uno tiene normalmente es un flujo de efectivo como este que tenemos acá. Yo tengo, por ejemplo, un ahorro y en el periodo, o bueno, voy a tener un ingreso, ¿sí? En el periodo 1, ese ingreso va a ser un ingreso con una cantidad base y va a ir así hasta el periodo n, ¿sí? En el periodo 2 hay más de esa cantidad base, pero viene acompañado del tema del algo. Entonces, en el periodo 1, yo tengo mi cantidad base. En el periodo 2, aparte de mi cantidad base, ahí sí aparece ese algo. Y ese algo es que resulta que en el periodo 2, ese bono que me pagaron, por ejemplo, apareció. Entonces, apareció ese pequeño bono que me hicieron. ¿Sí? En el periodo número 3, entonces, aparte de la cantidad base, me dieron el bono y me lo volvieron a incrementar. ¿Sí? Entonces, en el periodo número 3, ahí es donde yo ya tengo 2 del algo. ¿Sí ven? Y eso va a seguir sucediendo de manera periódica hasta que en el último periodo yo ya voy a tener n-1 del algo. ¿Sí? n-1 del algo. Entonces, voy a sacar esto acá, n-1 del algo. Voy a sacar esto acá para que lo vean bien. ¿Listo? Y esto va a seguir sucediendo, va a seguir creciendo hasta que yo tengo n-1 del algo. ¿Sí? A ese entonces le llamamos un gradiente aritmético. Y miren lo que pasa. Si yo sacara solo el flujo de efectivo del pedacito azul, ahí sí nos queda como el flujo de efectivo que les estaba mostrando en los slides. Es un flujo de efectivo así, donde tengo n periodos, en el 0 no hay nada, en el 1 no hay nada. Ojo, miren, en el flujo de efectivo
azul, en el 0 no hay nada. En el 1 no hay nada. En el 2 es donde aparece el algo, que es G. En el 3 hay más del algo. Entonces, un algo más 2. ¿Sí? Y finalmente, n-1 gradientes aritméticos, ¿cierto? Ese es el flujo efectivo solo de la parte azulita de arriba, para que lo recuerden. En el 1 no hay nada, en el 2 aparece, en el 3 y así se prolonga hasta el final. Conclusión, a eso se le llama un gradiente aritmético. Ahora bien, hay una forma de calcular ese valor presente del gradiente aritmético. Y para calcular ese valor presente del gradiente aritmético, lo que tenemos que hacer es analizar de una manera muy similar a como lo hacíamos con la serie geométrica, ¿sí? Lo que hacemos en ese caso es que vamos a determinar la suma primero del flujo efectivo que tenemos acá. Ese valor presente de ese gradiente solo del pedacito azul, entonces miren la característica que tiene, ¿sí? Va a ser la suma, nuevamente, apelando al principio de P es igual a F sobre 1 más I a la N, ¿sí? Va a ser la suma de los valores presentes de todos los elementos que tenemos ahí. Entonces, aquí primero tenemos que entender cómo es la forma de cada uno de ellos. En el periodo 0 no tengo nada, entonces en el periodo, bueno, perdón, el periodo 0 va a quedar el presente, en el periodo 1 no tengo nada, en el periodo 2 yo ya tengo G, ¿sí? Y es G sobre 1 más, ¿y en qué periodo está? En el 2, entonces a la 2, ¿cierto? En el periodo 3, entonces tengo 2G, entonces es 2G sobre 1 más I elevado a la 3, ¿sí? En el periodo N, entonces N menos 1G, ¿cierto? Aquí está, sobre 1 más I, pero ella está en el periodo N, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí no vamos a determinar la raíz y no vamos a determinar la constante. Lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar ese P por 1 más I, ¿cierto? Y al hacer eso, entonces nos va a quedar para cada uno de los términos G sobre 1 más I a la 2 por 1 más I, más 2G sobre 1 más I a la 3 por 1 más I. 1 más I solito, más el último término. En el último entonces nos queda n menos 1g sobre 1 más i por 1 más i. Y entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí está 1 más i en el primer término y además 1 está sobre 1 más i a la 2. Se cancelan y lo que hace es bajarle una potencia a su denominador. Lo mismo pasa con el segundo, entonces 1 más i, esta 1 más i a la 3 me va a quedar a la 2. En el último entonces está 1 más i a la n, te cancelo 1, me queda la n menos 1, ¿cierto? Y al final, entonces, ¿cómo me queda la reconstrucción? Solo del pedacito de abajo donde estoy multiplicando por 1 más i. Me queda el p del gradiente por 1 más i es igual a g sobre 1 más i más 2g sobre 1 más i, dijimos que a la 2, más el último, n menos 1g sobre 1 más i a la n menos 1. ¿Listo? Ahora, miren lo siguiente. Arriba, ustedes se dan cuenta cómo nos había quedado la expresión. La voy a bajar un momentito. ¿Sí? Teníamos que el normalito era igual a g sobre 1 más i a la 2 más 2g sobre 1 más i a la 3 más
n menos 1g sobre 1 más i a la n. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo que esto es 2g's y coincide con el exponente de su denominador. En el otro había un desfase entre la cantidad de g's y el exponente de su denominador. ¿Sí? Entonces lo que pasa es como si se me hubiera corrido una posición. Aquí tengo un término cuando la potencia es 1, que acá en el segundo pues no lo tengo, arranca cuando la potencia es 2. Y acá termina en n-1, pero acá como se corre pues está en n. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es la diferencia. Al primero le vamos a restar el segundo, ¿sí? ¿Y cómo nos va a quedar? Pues, primero, a esto de acá le voy a restar esto de acá, entonces hago la diferencia entre estos dos. Como PG está arriba y abajo, entonces me queda PG, factor de, arriba ¿qué hay? 1 más I, entonces 1 más I, ¿cierto? Y como le está restando el de abajo, menos 1, ¿cierto? Y en el lado más importante, que es el lado derecho, donde las cosas a veces se complican, entonces miremos. Aquí está a la 1, ¿cierto? Y abajo no hay a la 1, entonces conclusión, sobrevive, ¿cierto? G sobre 1 más I. Siguiente. Arriba está 2G, ojo con esto, mucho cuidado acá, porque aquí es donde es distinto a lo que hemos hecho hasta el momento con las series, y es, aquí está 2G, y abajo, ustedes se dan cuenta, qué pena aquí, voy a corregir, esto no es... Listo, ojo con esto. Aquí está 2G cuando tenemos el exponente a la 2, ¿sí? Y abajo, que es donde está restando, está solo 1G cuando tenemos el exponente a la 2 también. Esos dos son los que se van a encontrar haciendo la diferencia. ¿Qué sucede? Si a 2 que está acá le restamos 1 que está acá, ¿cuánto nos queda? Pues solo nos queda 1. Entonces nos va a quedar más G sobre 1 más I a la que estamos hablando, a la 2. Listo, más. Vamos con el siguiente. Aquí está en la parte de abajo 2 cuando es a la 3. Por aquí escondido, que no lo colocamos por lo que extendimos hasta la enésima, está también aquí venía en el orden de la serie, un 3G sobre 1 más I a la 3. ¿Sí? Entonces, si aquí tenemos que al de arriba que está 3, le restamos 2, nos queda 1, ¿sí? Y está la 3 a la 3, entonces esos son los que se encuentran. Conclusión, nos queda 1, dijimos, y sobre el denominador que estaría la 3. Entonces, 1, o sea, un G sobre 1 más I a la 3. ¿Listo? Y al final, entonces, esto se va a extender hasta los últimos términos. Y ojo con lo siguiente. Arriba, entonces tenemos n-1g sobre 1 más i a la n-1. En la parte de abajo, el que está a la n-1 pues viene anterior a este, ¿sí? No lo representamos. Viene anterior al enésimo, es decir, no lo representamos, ¿sí? Esperar a que cargue, porque si no se me van a confundir. La pantalla les está mostrando lo último, listo. Entonces, cuando es a la n-1, lo tenemos arriba, pero abajo ese término no lo tenemos representado. Básicamente está atrás del último. Ahí viene n-2g sobre 1 más i a la n-1, ¿cierto? Ese es el que estaba anterior, ¿sí? No lo teníamos representado, pero ese es el que se va a encontrar con el de arriba para hacer la diferencia. Si arriba tenemos n-1 menos n-2, entonces es n-n se van, menos 1, menos 2, 1, entonces nos queda igualmente g, ¿cierto? Sobre, y en el denominador, acuérdense que estamos en el término 1 más i a la n-1, sobre 1 más i a la n-1. ¿Listo? Por último, entonces también se fue.
Este lo que hizo fue trabajar con este trabajó con este de acá, y el último que nos sobrevivió fue este de acá, en la expresión a la que le estábamos calculando la diferencia, es decir, el término a la n de la expresión original, ¿sí? Entonces, ese que les tengo ahí resaltado, al final sobrevive. Al final, entonces, ¿qué nos queda? Dijimos que los que estaban restando eran los de abajo, entonces él queda con un signo negativo, menos n menos 1g, ¿cierto? Sobre 1 más i a la n. ¿Listo? Así queda. Cosas que le podemos hacer a esa cosa. Entonces, por el lado izquierdo, 1 y 1 se van, ¿cierto? Y me queda p del gradiente por i igual. Cosas que le podemos hacer a la derecha. Entonces, g está en todas partes. Lo podemos factorizar. Entonces nos va a quedar g factor de 1 sobre 1 más i, más 1 sobre 1 más i a la 2, más 1 sobre 1 más i a la 3, más así hasta 1 sobre 1 más i a la n menos 1, ¿cierto? Menos, y ojo con esto, esta última expresioncita de acá tiene un g, entonces el g lo sacamos también con el factor, entonces nos queda menos n menos 1, ¿cierto? Sobre 1 más i a la n. Voy a coger este término y le voy a hacer un ajustico. Y es que, miren, si eso tiene menos n menos 1, ¿sí? Y tiene el mismo denominador, lo puedo separar en dos partes. Entonces me va a quedar menos n sobre 1 más i a la n más 1 sobre 1 más i a la n, ¿cierto? Y en vez de tener esto que tenemos acá representado dentro del recuadro, vamos a dejar esto último que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, voy a borrar este pedacito y vamos a dejarlo como está, allí representado, ¿sí? Nos va a quedar entonces como, y le voy a cambiar el orden, el n lo voy a dejar a la derecha, entonces sería más 1 sobre 1 más i a la n menos n sobre 1 más i a la n. ¿Listo? Y ahí se cierra el paréntesis. Entonces, miren lo siguiente, que es muy interesante. Voy a quitarle esto acá un momento. Menos 1 más. Miren esto. ¿Sí? Quiero que miren esto un momento. Perdón. Hasta acá. ¿Cierto? Y eso se parece como al valor presente, ¿sí? De una que ya vimos acá. ¿De cuál? De la serie uniforme, ¿cierto? Esto se parece mucho a el valor presente de A cuando es A por 1 sobre 1 más I más 1 sobre 1 más I a la 2 más 1 sobre 1 más I a la N. ¿Cierto? Vean eso y vean este de acá. ¿Cierto? El que está arriba de la llave. Entonces, pregunta rápida para el Q&A. ¿Se parece ese que está aquí dentro de la llave rojita y se parece este a este de acá? ¿Quiénes dicen que sí y quiénes dicen que no? 5 segundos, rápidamente. Este que está en rojo al de la llave rojita. ¿Sí? ¿Se parece o no se parece este que les mostré? Se parece, claro que se parece, es idéntico, ¿cierto? Es idéntico, lo único que pasa, o sea, me refiero a que es idéntico porque es la misma forma matemática,
¿cierto? Tiene la misma estructura. Ahora bien, ¿la diferencia cuál es? Pues que en uno dice en uno dice G y en el otro dice A, ¿cierto? Si esas cosas se parecen tanto que son iguales, pues entonces adivinen cómo se calcula este valor presente, o mejor dicho, cuánto da esa suma de ese pedacito de ahí, ¿cierto? Esa suma de ese pedacito de ahí, pues evidentemente va a ser igual a, en vez de poner A, pongo G por 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N, ¿cierto? ¿Y cómo? Voy a cerrar el paréntesis acá, voy a distribuir otra vez este G para este término de acá y para este término de acá, ¿cierto? O puedo meter el N ahí, bueno, lo voy a distribuir inicialmente para que no se nos generen confusiones, entonces sería menos G nuevamente, porque dije que lo voy a distribuir por N sobre 1 más I a la N. Eso va a ser P del gradiente aritmético por I. ¿Listo? ¿Qué más se le puede hacer a eso? Profe, pues usted hizo un paso ahí donde distribuyó G, pero también lo tenemos que factorizar ahora, ¿cierto? Lo factorizamos y al factorizarlo entonces nos va a quedar como G factor de 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N menos N sobre 1 más I a la N. ¿Listo? Y cerramos la gran llave. ¿Listo? ¿Qué más se le puede hacer? Lo que nos interesa, acuérdense que es P y no I. Entonces ese I lo pasamos a dividir. Al pasarlo a dividir, conclusión, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar P igual a G, acuérdense cómo estaba. G estaba solito, ¿sí? G estaba solito. Aquí me devolví un momento para mostrarles cómo estaba G solito. Entonces, G estaba solito y ahora, ¿qué pasó? Y a dividir nos va a quedar G sobre I, ¿sí? Entonces nos queda G sobre I factor D. Nos queda G sobre I factor de 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N menos el enésimo término sobre 1 más I a la N. ¿Listo? Conclusión. ¿Qué me tengo que aprender? Esta de acá. ¿Listo? ¿Cómo calculo el valor presente de la sección que tiene un gradiente aritmético? ¿Listo? ¿Me la tengo que aprender? Sí, se la tienen que aprender. Es la única que reconozco que se ve un poquito larga. Pero ¿cómo me la puedo aprender? Primero, esta es la única que tiene un G mayúscula. Entonces, elementos para aprendérmela. Ya ahí tengo casi que todo el camino abonado, porque yo ya sé que la ecuación larga es la que tiene el G mayúscula, y G mayúscula es gradiente aritmético. ¿Listo? Y siempre él no está solo, está sobre I. ¿Listo? Segundo, ¿qué va acá? Exactamente lo mismo que hay para la serie uniforme. 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N. ¿Sí? Y tercero, ¿qué tiene esa ecuación en particular? Que le estoy restando el enésimo término. Acuérdense de la demostración. Es el término que quedó sobreviviendo en la demostración. El término perdido. Entonces, ese término perdido, el que quedó solito, es el que le estoy restando. Conclusión, que le debo restar al final el enésimo término. Acuérdense. N sobre 1 más I a la N. Antes de cerrar allí la llave. Entonces, acuérdense de esto.
siempre para aprendérsela, es una ecuación que tiene como 3 pedazos. El G, que me representa la porción del gradiente aritmético, el pedazo que es igual al pedazo de la serie uniforme y el enésimo término. ¿Listo? Vamos a regresar acá y ya con eso vamos a ir cerrando. Entonces, finalmente, lo que hicimos fue encontrar esta ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Esta ecuación que tenemos acá. Esa ecuación nos permite determinar, acuérdense, el valor presente de solo la porción del gradiente. Ojo, solo la porción del gradiente. Yo les dije, listo, eso no va solo, porque normalmente esto viene acompañado de una serie uniforme. ¿Listo? Una serie uniforme donde decíamos hay una cantidad base, pero esto solo me genera el valor presente de los incrementos. ¿Listo? Entonces, si el flujo efectivo tiene un ahorro que arrancó con una cantidad base, y esa cantidad base era periódica desde el periodo 1 hasta el periodo n, y en el periodo 2 se comienza a presentar un incremento de la cantidad base, y a ese incremento se le llama G, y ese G se mantiene varios periodos de manera constante hasta convertirse en n-1 G en el periodo n. Acuérdense que esa ecuación que acabamos de aprender, esta que ustedes se van a aprender juiciosamente estos días, solo me representa el valor presente, ¿sí? El valor presente de la porción que se mueve, que tiene el G, ¿sí? De la porción que tiene el gradiente aritmético. ¿Listo? Eso es muy importante. Solo de esta porción de acá. Habrá, si quiero calcular el flujo de efectivo o el valor presente total de esto, otra porción. Entonces, habrá otra porción, que es la porción de lo que antes ya era una anualidad. Pero esa la sabemos a calcular con la fórmula de la anualidad. Entonces, eso es muy importante. Con esta ecuación solo encontramos el valor presente de los incrementos. ¿Listo? Ahora bien, si yo ya sé que P es igual a G sobre I por 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N menos N sobre 1 más I a la N, pero yo también sé que P, acuérdense por acá atrás, dijimos que P es igual a por 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N, ¿cierto? Entonces yo podría encontrar un camino para hallar A partir de G o G a partir de A, si quisiera. ¿Eso qué quiere decir? Encontrar un paso directo para convertir este flujo de efectivo en un flujo de efectivo con una anualidad uniforme, en este flujo de efectivo de acá, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, yo ya sé que P es igual a G sobre I por 1 más I a la N menos N sobre 1 más I a la N, pero también P es igual a por lo que está acá, 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N, ¿sí? Entonces lo que hago es despejo A, ¿cierto? Y la ecuación se me queda así de grande, simplificándole me queda de esta manera. Profe, ¿tengo que aprenderme esto? No, no hace falta. Lo que se tienen que aprender es esto, ¿listo? Porque ustedes ya saben que despejando, ¿sí? Podrían encontrar un paso directo hacia A, pero en la práctica uno no necesita esos pasos directos. Lo mejor es ir por partes. Entonces, si me dicen, primero, en el flujo del gradiente aritmético encuentra el valor presente, pues encuentro el valor presente. Y si después me dicen, convierte ese valor presente en una anualidad uniforme, utilizo la otra ecuación. ¿Listo? En la medida que yo enrede mucho las cosas, entonces voy a incrementar la probabilidad de equivocar. También podría, basado en que F es igual a P sobre 1 más I a la N, encontrar cuál es ese valor que me permite encontrar un paso directo desde F hasta G. Lo mismo, reemplazando en esta ecuación de acá, en vez de P, coloco F sobre 1 más I a la N y despejo F. ¿Sí? Lo podría hacer y encuentro esta ecuación de acá, pero ¿me tengo que aprender esto? No. Clave, nos aprendemos las que obtenemos de las demostraciones, ¿sí?
porque esas son las que en la práctica yo puedo alinear con una situación de la realidad que se convirtió en una forma matemática. ¿Listo? Las demás son casos adicionales que vamos a entrar a deducir. ¿Listo? Ya les robé 5 minutos. La próxima clase arrancamos con un ejemplo de esto. Vamos a ver otro caso que existe, también adicionalmente de los gradientes. Vamos a hacer varios ejemplos y vamos a ver muy juiciosamente cuáles noticias estuvieron consultando. Entonces, hasta este momento, rápidamente, la última pregunta de la noche, 10 segundos. ¿Quién entendió? Rápidamente, respóndame sí o no. Esta última sección, desde la última vez que se los pregunté. Sí. Muy bien. Súper. Me gusta mucho eso. Los felicito. 2. ¿Tienen alguna inquietud adicional? Yo sé que les dije que esa era la última pregunta, pero si alguien tiene una inquietud, vale la pena que me la haga en este momento. No veo a nadie escribiendo, entonces creo que no tienen inquietudes adicionales. ¿Esta presentación ya está en Dropbox? Creería que sí, voy a revisarlo, ¿sí? Entonces, voy a revisarlo, si no está, se las coloco ahí, pero creo que sí porque ya lo trabajamos la semana pasada. Esta ya está en Dropbox, está en PDF, Daniel. Entonces, rápidamente hago una pasada por acá. La bitácora no hay que enviarla, es cuando yo la pido. La bitácora es como el mercado. Uno no sabe cuándo se va a mover, pero cuando se mueve, entonces hay que estar preparado. El fin de semana, hay un fin de semana que vamos a trabajar algo. Yo les dije que les iba a dejar un video para que vieran, pero no necesariamente tienen que conectarse. ¿Listo? Lo que tienen que hacer es ver una clase que yo les preparo para que ustedes la vean. Hace una semana íbamos a hacer eso, ¿sí? Pero preferí trabajar y desarrollar el tema aquí en la clase, ¿sí? Porque es preferible que estos temas los veamos así, de una forma pausada, que ustedes vayan entendiendo, para que a partir de la próxima semana comencemos a trabajar muchos ejemplos de manera mucho más fluida. Ustedes se han dado cuenta que estos temas los desarrollamos de una forma pausada para que ustedes vayan entendiendo bien. ¿Listo? Eso es lo mejor. Entonces, Andrea me pregunta por la evaluación. ¿Cuál es la evaluación, Andrea? ¿Me estás preguntando por el parcial inicial, tal vez? Por favor, amplíame ahí. Sí, entonces, el parcial inicial se demora un poquito, porque todavía no lo podemos resolver. Profe, ¿es que está muy difícil? No, simplemente que necesitamos incorporar más elementos para trabajar una experiencia de parcial que les sea enriquecedor, ¿sí? Entonces, no se preocupen, el parcial inicial se demora un poquito, los últimos, entonces, quedan un poquito más pegados, ¿sí? Se van a dar cuenta de eso, pero la idea, normalmente en el curso, es que ustedes afiancen muy bien unos conocimientos, hacemos un parcial, que es un caso, ¿sí? Y en ese caso aplicamos varias cosas, y después, entonces, hay otros parciales que vienen a ser más consecutivos, que tienen menos, digamos que también, vale la pena que lo conozcan, menos tema incorporado dentro de ellos. ¿Listo? Con el ejemplo de hoy, solo hay 2 en la bitácora, sí señor. A quien me lo preguntó. Y, creo que con eso quedamos todas las dudas ok. ¿Listo? Entonces, estimados y estimadas, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Sigan atentos a todas las indicaciones, sigan juiciosos desarrollando sus tareas y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Feliz noche.